Y para los que no, hoy sabrán que el libro de Eclesiastés, también llamado, ¿verdad?, el libro del predicador, fue escrito por Salomón y es un libro que confronta al ser humano de toda honestidad a lo que se basa la vida. Porque no es un libro que hable, voy a llamarlo así, de profecías, sino que habla desde las propias experiencias del autor del mismo, que fue Salomón, ¿verdad? Salomón fue el hijo de David y fue el hombre, dice la escritura, más sabio que hubo en la tierra, ¿verdad? Hablando de condición de hombre, porque muchos podrán decir, bueno, Jesús, pero la Biblia dice que no hubo uno antes ni habrá otro después como Salomón en términos de sabiduría, porque fue un hombre que el Señor le otorgó, hermanos, la sabiduría. Y entonces este libro habla de las experiencias que tuvo Salomón, un hombre que tuvo riqueza sin límites, sabiduría incomparable, placer, poder, influencias, etcétera. Pero él escribe que nada de eso, hermanos, pudo llenar su alma, que nada de lo que él tuvo pudo saciar, hermanos. Entonces habla desde su experiencia, y es que nosotros vivimos en un tiempo, ¿verdad?, en la actualidad, donde la gente habla de Dios con facilidad, cantamos las alabanzas con emoción, oramos muchas veces fervientemente o con intensidad, pero vivimos sin compromiso. Y era exactamente lo que deja escrito Salomón. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La iglesia de hoy hemos aprendido muchas veces a movernos en lo espiritual, hermanos, pero sin temor. ¿Qué quiere decir? Que aquí es donde la voz de Salomón irrumpe como un golpe dentro del corazón de las personas. Porque dice: cuando tú vengas a la casa del Señor, guarda tu pie. Hoy pudiera yo decir una pregunta: ¿qué venimos hoy a la iglesia del Señor? Y vamos a decir, pues venimos a adorar. Pero ¿qué pasará si les dijera que Dios, como decía el hermanito en su agradecimiento, no está viendo o no pesa cuál es la mejor voz hoy del lugar? O no está diciendo a ver quién es el que habla y se sabe más versículos de la Biblia. Dios pesa los corazones y ve las actitudes con las cuales nosotros nos presentamos delante de Él. Y entonces dice la palabra: cuando vengas a la casa del Señor, guarda tu pie. Y en términos bíblicos implica guarda tu caminar delante de Dios. Porque hoy podemos venir todos. Y es que el gran error que tenía el pueblo de Israel en los tiempos antiguos es que ellos pensaban que Dios iba a bendecirlos y a perdonarles si cumplían sus obligaciones religiosas. Y la idea no era mala, pero Dios no solamente quería que cumpliesen, vamos a llamarlo en términos así, lo terrenal, sino que viviesen lo que ellos estaban tratando de ofrecer. Y es que en la actualidad, o en el día de hoy, muchos de nosotros lo entendemos igual, que el cumplir con ciertas obligaciones, eclesiásticas, nos llevarán a nosotros a recibir las bendiciones y el perdón de Dios. Y entonces toda la Biblia en la antigüedad nos enseña que no es así. El Señor decía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cuál era el error del pueblo que Salomón percibió? No tan solo en terceras personas, sino que de manera propia, ¿verdad? O en los reinos de junto o vecinos, sino en la experiencia de él. Dice: el sacrificio de los necios, que piensan que hacen bien, pero no saben que hacen mal. Y entonces, ¿cuál podría ser el mayor peligro? Hoy la gente busca, hermanos, éxito, dinero, reconocimientos, pero hay algo más peligroso. Y es que muchos decimos estar lejos de Dios. ¿Suena peligroso estar lejos de Dios? Pues la Biblia dice, ¿no?, que
la presencia de Dios está lejos. Pero hay algo más peligroso: el pensar que estamos cerca de Dios cuando estamos lejos. Porque usted puede decir: yo conozco un vecino allá que está lejos de Dios porque es alcohólico, drogadicto, y ese es un peligro, vamos a llamarlo, que la iglesia percibe. Pero el pasaje que dejó escrito Salomón no confronta al pecador de afuera, sino al religioso de adentro, al cristiano que piensa que camina correctamente delante de Dios. Porque dice: guarda tu pie cuando vengas a la casa del Señor. Dice: detente. ¿Cómo te presentas delante del Señor? Les decía yo, ellos querían suplir el perdón a través de actos religiosos. ¿Por qué? El sacrificio implicaba el derramamiento de sangre. Ellos cortaban el animal, ¿verdad? Un macho sin defecto, tenía que estar bien para el Señor, derramaban la grosura, bueno, le sacaban los intestinos, dice la Escritura, apartaban una porción para los levitas, rociaban la sangre para alcanzar el perdón de los pecados que ellos tenían. Pero ellos se acostumbraron tanto a ofrecer y a derramar y a matar animales, y era algo constante que Dios le decía en términos bíblicos a través de sus sacerdotes: no es necesario la muerte de tantos animales si el pueblo pudiera entender que caminar con Dios implica, hermanos, un compromiso real, no con el sacerdote, sino era con Dios. Por eso el Señor siempre decía: ustedes me dicen que me aman. A Pedro le decía: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Porque el amor implica el actuar, no tan solo el conocer. Les decía yo, hoy, si Dios evaluara la alabanza, imagínense que la alabanza que hoy cantamos, Dios agarra una libreta y la está evaluando. Para decir: no, pues cantó mejor la hermana Ana, el hermano Jacob bien desentonado, una tacha, Esdras se esforzó, Citlali no, ni cantó. Dios lo que evalúa es la forma. Vamos a hablar y poner ejemplo: la ofrenda de la viuda. La viuda dio unos dracmas, unas monedas y los fariseos echaron, hasta se escuchó, como cuando salen de las maquinitas esas de premio, y dice: ¿quién echó más? Y no, pues la mujer, porque ella de su pobreza lo dio todo, más ellos de lo que les sobraba, y salieron mucho. Entonces, la actitud en el cristiano, hermanos, habla mucho de cómo hacemos las cosas y para qué las hacemos y por qué las hacemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo es, o lo hagamos como para Dios y no como para los hombres. Entonces, lamentablemente, muchos israelitas cayeron en ese error, que es el error en el que estamos nosotros cayendo. El peligro no es estar lejos de Dios, sino creer que estamos cerca de Él estando lejos. Era el peligro de los fariseos. Los fariseos siempre pensaron que eran, ¿qué, hermanos? Hijos de Abraham, que cumplían la ley. O sea, para ellos no cabía la corrección ni confrontarlos en sus errores, en sus malas decisiones, porque cuando Jesús quería decirles algo, decían: nosotros somos hijos de Abraham. La ley de Moisés dice que hay que hacer esto. Ellos eran conocedores de muchas cosas con respecto al templo. Ellos se paraban, dice la Escritura, y oraban y decían: Señor, te doy gracias porque ayuno, porque ofrendo y porque no soy como este que está aquí. Y el Señor los reprobaba, y ellos, antes de poder entender una corrección del Señor, se defendían cuando el Señor quería decirles algo. Y decían: ¿tú qué? Si eres de Nazaret puede venir algo bueno. Tú no eres el hijo de María y José el carpintero, tú. Y cuando yo leo eso, usted lo ha leído, puede entender que de la misma forma muchos de los que hoy estamos aquí sentados nos comportamos. ¿Por qué? Porque el peligro, o lo que reprobaba Dios de los fariseos, no eran quizás ni sus actos ni la manera en que se vestían,
era en que no lograban entender de qué forma se presentaban delante de Dios. Y hoy, ¿de qué forma se presenta usted y de qué forma me presento yo delante del Señor? Porque al igual que el fariseo, puedo venir y llegar más temprano y puedo tener una blanca ropa resplandeciente como ellos la tenían de manera literal, pero el Señor decía, pero por dentro está lleno de odio y corrupción. Son como sepulcros blanqueados delante de mí. Y a las personas que ellos veían lejos, como los leprosos, los ciegos, eran a los que Dios veía más cerca de Él. Y entonces ese error se presenta y es latente en la vida del cristiano de hoy en día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente allá afuera que aunque pareciera que está lejos de Dios, está más cerca de lo que parece. Y los que pareciera que estamos cerca de Dios, estamos más lejos de su presencia. ¿Por qué causa? Porque no hemos cuidado la manera en cómo nos acercamos a Dios. El problema no es, dice, que tú te acerques a Dios, sino cómo te acercas a Dios. Y es una evaluación de nuestra vida espiritual delante del Señor. ¿Por qué? Porque no es cómo te acercas a la persona, sino cómo te acercas a Dios. No es cómo vienes vestido al culto, sino cómo está tu corazón delante de Dios. No es cómo nosotros nos presentamos ante alguien, sino cómo nos presentamos delante del Señor. Por eso dice, guarda tu pie. Y les decía yo, pie implica o representa nuestro caminar, nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Dice, cuando tú vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda tu manera de caminar, guarda tu manera de vivir, guarda tu comportamiento. Cuando hablamos de guardar, siempre hemos dicho, ¿por qué guarda usted las cosas? ¿Por qué guarda usted algo, hermana Lili? Para no perderlo. ¿Por qué guarda algo usted, hermana Citlali? Porque es importante. ¿Por qué guarda usted algo, hermano Zacarías? A lo mejor para que se conserve, ¿no? Para que se conserve. ¿Por qué guarda algo usted, hermano Abraham? Para que dure, bueno, para que se conserve, porque vale, para que no se pierda, porque es importante. Les decía yo, nadie guarda la basura en su casa. ¿Qué hacen? Y siempre les pongo el ejemplo. Mi mamá en su ropero, en una caja ahí, tiene una hoja que dice mamá te amo, amarilla, quizás mordida por alguna cucaracha o algo rota, con un papel crepé color rosa que se ha despintado por la humedad, y así llora y dice, mira, tu primer dibujo. Y yo, mamá. Y digo, bueno, ¿por qué lo guarda? Porque fue, como madre, algo importante para ella, algo que vale. Y la Biblia dice, guarda tu pie, o sea, guarda tu caminar. Decía la hermana Lili, para no perderlo. Usted guarda el dinero para que no se lo roben. Usted guarda las cosas para que duren. Usted guarda las cosas porque son importantes. Pero la Biblia dice que el pueblo no podía guardar su pie, o sea, no podía guardar o cuidar o le daba el valor a la forma en que caminaba, se presentaba delante de Dios, a lo que Dios le otorgaba. Y es algo que pasó con los fariseos y pasa en nuestras vidas. El Señor dice en su palabra, hallaré fe en mi regreso a la tierra. Y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la Biblia dice que en Romanos que la fe nace por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hallarse. Porque el oír es importante. Y Eclesiastés dice, cuando tú te acerques a la casa del Señor, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y usted dice, ¿cómo será el sacrificio de los necios? La Biblia habla de muchos sacrificios. El sacrificio de la Pascua, las fiestas de Sukkot. Habla, hermanos, y usted a lo mejor a veces ha leído Levítico y no entiende por qué tantos sacrificios. Y había un lugar que se llamaba la mar, donde se lavaban los sacerdotes y rociaban al pueblo con la sangre de los becerros. Pero el Nuevo Testamento dice, ese sacrificio fue hecho una sola vez, perfecto, a través de Jesús. Aleluya. Y ahora a nosotros, según Romanos 12, nos presenta a nosotros
como sacrificio vivo. Dice que es vuestro culto racional delante del Señor. El sacrificio implicaba el perdón, el acercamiento a Dios. La primera vez que hubo un sacrificio, no es porque Dios quisiera que hubiera sacrificios. Acuérdense la historia que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron. Y al pecar Dios tuvo que sacrificar un animal para hacerles a ellos unas vestiduras. No era porque estuviera a lo mejor ya estipulado, sino dijo, no les digan que no hicieran esto. Y es otra historia. Pero ¿por qué digo esto? Porque hoy, en la actualidad, la iglesia también se ha acostumbrado a no guardar importancia en las cosas de Dios, a no escuchar. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres, cuando me probaron y vieron mis obras en Meriba, en el día de la provocación. Guardar. Aquí, ¿cuál es el error? El error es que el pueblo está ofreciendo un sacrificio de los necios. ¿Y qué es una persona necia, hermana? Hermano, ¿qué es una persona necia? Alguien que no acepta, hermana Yoli, que no entiende. Alguien que hace algo que no está correcto. Algo que no está correcto, por ahí alguien que no quiere. Bueno, un necio es alguien que oye, pero no cambia, sabe, pero no obedece. Es como que se acerca a Dios, pero sin temor. Entonces, usted dice, la Biblia dice, no llames necio a tu hermano. Hay una parte de la Biblia que sí dice. Pero Salomón dice, el sacrificio de los necios. ¿Por qué? Porque usted dice, necio es alguien que no cambia, que oye, que no se corrige. Y cuando hablamos del sacrificio de los necios, estamos entonces entendiendo que es alguien de nosotros que se acerca a Dios, pero sin temor a Dios. Que se acerca a Dios, pero sin analizar su vida, sin cuidar o guardar su pie. Es decir, ¿cómo se acerca usted a Dios en su vida? Usted va a decir, bueno, Dios está llamando a todos al arrepentimiento, claro. Pero les dije que esta palabra Salomón la dejó para personas como usted y yo que llevamos tiempo caminando, que muchas veces creemos que estamos cerca de Dios. Y usted luego dice, ¿por qué Dios no me contesta a mí? ¿O por qué Dios no me ayuda en esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos muy lejos de la presencia de Él. Porque cuando nos acercamos a la casa de Dios, nos acercamos más para pedir que para escucharle. Para, hermanos, venir y agradecer que para poder ser corregidos. Porque a nadie le gusta que los corrijan. Mis hijos, aunque son pequeños, cuando los estoy corrigiendo, ¿pero por qué, papá? Porque Samuel así es. Pero no es justo. Y empieza y digo, no, sí, hijo, así tiene que ser. Porque a nadie le gusta que corrijan la manera en que uno piensa que las cosas se tienen que hacer. Salomón hablaba de la experiencia. Salomón fue un hombre que lo tuvo todo, pero la Biblia dice que al final perdió, hermanos, la presencia de Dios en su vida. Y por eso dice, todo es vanidad debajo del sol. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud y toma el placer tu corazón, pero sábete de que todas las cosas que hagas, de ellas te juzgará Dios. ¿Por qué? Porque dice, he visto un mal debajo del sol. La aflicción de espíritu que viene hacia las personas. Hay un mal doloroso. Y es que la sabiduría nos enseña a nosotros a ser temerosos a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me voy a acercar a Dios sin temor? Voy a poner un ejemplo. Usted pasa por un lugar donde dice peligro, alto voltaje, ¿y cómo pasa? A lo mejor el que trabaja en comisión pasa más confiado porque sabe, pero usted pasa con cuidado porque no quiere electrocutarse. Usted pasa por un lugar, a mí me pasaba, y he contado la historia, había un perro que se llamaba Beethoven, yo no podía ver el hocico de ese perro porque era, córrele como Forrest, sabía que él, Beethoven, me iba a corretear. Y cuando mi mamá decía, va, ve a casa de tu abuelita, esa palabra hacía que mi corazón se acelerara porque yo sabía que Beethoven ya me estaba esperando. Y muchas veces Beethoven me correteó. Y siempre decía, los perros huelen ¿qué?
El miedo. Dije, no le tengo miedo a Beethoven, no le tengo miedo a Beethoven. Y cuando Beethoven estaba fuera de la tienda así echado, me veía, hermano, a dar cuenta que respiraba mi temor que emitía yo de mi cuerpo, y era una carrera constante entre Beethoven y yo. Siempre le gané, pero siempre hubo ese temor a mí. ¿Por qué llevaba yo ese temor? Porque yo sabía lo que Beethoven, no me iba a acercar así, Beethoven, hey, atrápame, no es cierto. ¿Por qué pongo este ejemplo? Podría sonar quizá tan tonto, porque como nosotros nos presentamos delante del que ve todo, del que sabe todo, del que escucha todo, nos presentamos sin temor. Dice la Escritura, ¿por qué temes a aquel que mata el cuerpo? ¿Por qué no temes a aquel que puede hacer que tu alma esté en otro lugar? Dice, no temas. Usted le teme a Beethoven, a las enfermedades, a todo, pero hacia Dios no hay un temor de reverencia, decir, Dios. Ellos decían, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si los que llegaron temprano, leímos el Salmo 50, donde habla del sacrificio. Por eso lo leímos, porque hablaba de un sacrificio y le decía el Señor, ¿creen que yo me voy a tomar la sangre de los toros? ¿O me voy a comer la carne de los machos cabríos? ¿O creen que si yo tuviera hambre les pediría a ustedes denme de comer? Cuando yo conozco todas las aves de los cielos y todo lo que hay sobre la faz de la tierra es mío. Yo lo que quiero es un sacrificio de alabanza. Yo lo que quiero es alguien que oiga mi corrección, porque aquel que no me escucha, ¿verdad?, y pone mis palabras sobre su espalda, es que está despreciando la corrección del Señor. Entonces, ¿por qué es importante corregirnos? Porque la corrección a nosotros nos trae crecimiento espiritual. Y es que el pueblo de Dios creía que era como un acto de magia el ofrecer un becerro, Dios me perdonaba. Era ofrecer sacrificios sin arrepentimiento. Es como venir a la iglesia sin ganas. Es como orar sin querer cambiar. Es como escuchar la prédica pero me quiero dormir. Es como cantar pero sin sentir. Por eso, si yo les preguntara hoy, ¿cómo entramos a la presencia de Dios? Somos hombres. La Biblia dice, hallaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué venimos a darle nosotros al Señor? ¿Por qué no hay importancia? Cuando yo digo, hermano, no se duerman. Usted no se duerme para que yo no diga, no se duerman. Pero yo no les voy a dar la salvación. Es como, ¿con qué actitud usted recibe lo que la Biblia dice que para nosotros es vida? Imagínense que va manejando y se duerme, pues sabe que va a morir. Pero quiero decirle que si se duerme aquí, a lo mejor también puede estar muriendo sin darse cuenta. ¿Pero por qué? Porque tememos a las cosas materiales, las cuales el Señor dice, no temas a ello. Hay un compromiso en aquellas cosas que sabemos que nos traerán un daño, a las cosas que pensamos que no habrá daño en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿La gente que adora a falsos dioses? ¿O los que adoramos falsamente al Dios verdadero? Porque usted dice, no hombre, que cómo hay católicos, cómo hay adoradores de la muerte, cómo hay... Y son personas devotas que van y le entregan su fe a una deidad que no tiene poder. Pero cuando usted viene a los pies de Cristo, olvide, hermanos, ¿verdad?, de adorar verdaderamente a Dios. ¿Qué es lo que busca el Señor, según la Escritura? Yo busco a todos los que canten bonito y se sepan la Biblia. Dice, yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que me adoren. Dios no quiere iglesias llenas de personas que estamos vacíos. Dios prefirió una iglesia medio vacía, pero de personas que estuvieran llenas. Si yo quisiera, hermanos, iba a evangelizar a todos los artistas rancheros y que cantan bien, pero no es así. Dios ve la actitud y de lo que nosotros tenemos, Él moldea para que salga bien. Pero, ¿cuál es el peligro de que las personas, al igual que hoy de nosotros,
no sabemos que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque como ellos sacrificamos neciamente. O sea, yo oigo lo que Dios quiere que yo haga, pero ¿saben qué, hermanos? No lo cambio. Y tú, y usted, y yo decimos, Señor, pero tú conoces mi corazón. Pero el Señor dice, quita eso de tu vida, lo sabes, lo entiendes, sabes que va a venir un mal, y tú dices, sí, Señor, pero es como la persona que fuma. La persona que fuma sabe que fumar le va a causar ¿qué? Cáncer y la muerte. Y a lo mejor su familia dice, ya no fumen, dice, sí, ya no voy a fumar. Y cuando compra su cajetilla de cigarro, viene una ratita muerta así, y dice, fumar causa cáncer, y la compra. Y viene una mujer, ¿verdad?, sin un pecho, y dice, fumar causa cáncer. Y viene otro y dice, fumar causa cáncer, y fumar causa cáncer. Y se lo dice, y entonces esa persona o actúa neciamente, porque aunque sabe que eso tiene que dejarlo, no lo deja, o lo deja esporádicamente y dice, bueno, ya no fumo tanto. Y usted que dice, que está mal. Pero ahora ese ejemplo transmítalo a su vida espiritual. Cuando yo le dice, lo que estás haciendo no lo tienes que hacer. Lo que no tienes tú que hacerlo. Y tú dices, sí, Señor, pero... porque en algún momento vendrá la reprensión a tu vida. Voy a leer otra vez el Salmo 50, donde nosotros empezamos a leerlo el día de hoy en el servicio. Y dice así el Salmo 50. Voy a leer del versículo 7 en adelante. Dice, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de todos o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dice, ¿qué tienes que hablar? Y habla, yo no te voy a reprender por tus sacrificios. Y les decía, yo no voy a tomar los becerros, ni voy a tomar la sangre. Yo quiero que sacrifiques a mi alabanza y que cumplas tus votos. Que lo que tú digas, eso hagas. Eclesiastés 5 dice, porque más vale que cumplas lo que prometes y no te prometas y no cumplas. Porque tú estás en la tierra y Dios en los cielos. Y entonces el Salmo 50 dice, aquellos que se olvidan de Dios, que aborrecen la corrección, que echan a la espalda mis palabras, que ven a ladrones y su camino es con ellos, con los adúlteros y el camino es con ellos, que se sientan, dice, a hablar de sus hermanos y el hijo de su madre, hacen infamia. Ustedes que dicen que yo he callado y no les he dicho nada, pero quiero decirles que les voy a reprender y que traeré sus obras, dice, delante de ustedes. Pero si ustedes deciden escuchar y cambiar, dice, su caminar, yo les mostraré la salvación de Dios. Entonces, hermanos, no es que falte el conocimiento, es que falte escuchar. Aquí y aquí, la reprensión y la corrección de ¿quién? De Dios. No podemos adorar sin obedecer, cantar sin rendirnos a Dios y sobre todo
prometer sin cumplir. ¿Cuántas veces usted le ha prometido algo a Dios? ¿Cuántas veces le dice usted, Señor, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro? Y el Señor dice en Eclesiastés, mira, mejor es que no prometas, porque no cumples. Pero si tú prometes, cumple. Dice, porque Dios está en los cielos. Y entonces usted puede decir, hermano, yo lo hago por error, yo lo hago por emoción. Pero eso es eso. La emoción nace del ver y la fe nace del oír. Pero ¿qué oímos nosotros? Nosotros hoy pueden estar oyendo un mensaje de Dios, pero a veces no oímos más las cosas que no edifican en mi vida. Oigo los malos comentarios, si alguien habló de mí, lo que dicen en otra iglesia que somos, el hermano que ya no está, la tía, la suegra, la prima, todo. Eso es lo que oigo y llena mi corazón. Y cuando oigo eso, en mi corazón se crea el rencor, la amargura, la desilusión de decir, es que cómo puede ser que ella haya hablado eso de mí. La Biblia dice, ciertamente todo hombre es pecador. Dice, si tú pones tu confianza en el hombre, pero si tú pones tu confianza en Dios, bienaventurado y bendecido vas a ser. Entonces, ¿cuál es el tema que Salomón aborda? La falta de compromiso ante las cosas ¿de quién? De Dios. Quiero decirle que se ha perdido el respeto, la disciplina hacia las cosas de Dios. Voy a poner un ejemplo muy claro, y no es para que nadie diga, hermano, lo digo por mí, no lo digo por nadie en especial. Si usted llega tarde a su trabajo, ¿qué pasa? Al que no regresan, le ponen un retardo, al que no, falta, y entonces ¿usted qué va a hacer? Se les cuenta mediodía, que es lo que hacemos nosotros. Móchele mediodía para que lleguen temprano. Y esa persona dice, no se vale, que injustos. ¿Por qué? Pero si vuelve a llegar tarde, ¿qué es lo que hace él con la corrección que nosotros le aplicamos a él? Lo obliga a él, hermanos, ¿a qué? A ser responsable y decir, si yo llego tarde, me van a descontar dinero y yo necesito dinero. Y entonces orilla a la gente, una, a que sea responsable, o dos, a que se vaya. Y entonces las iglesias hemos dejado de darle la responsabilidad al creyente de lo que tiene que hacer, porque mucho creyente busca, hermanos, la comodidad espiritual. No quieren un pastor que les regañe, que les corrija, que le diga lo que usted está haciendo está mal. Yo no se lo puedo prohibir, porque en la iglesia no se prohíbe nada. En la iglesia se habla lo que no es correcto. Pero la Biblia dice, he aquí yo he puesto en ustedes el monte Ebal y el monte Gerizim. Uno tiene bendición y otro tiene la maldición. Escoged ustedes por qué camino quieren caminar. Porque usted, cuando un pastor le regaña, dice, no, es que no me puede corregir porque es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiere. Y es cierto, la Biblia dice que cada hombre tiene la libre decisión de seguir a Dios o no seguirle, de creerle o no creerle, de buscarle o no buscarle. Pero la labor del cuerpo de Cristo, de iglesia que somos nosotros, es exhortar a la corrección a las almas de cuál es la mejor manera de buscar a Dios. ¿Y cómo es? A través de su palabra. Muchas veces la gente dice, es que ahí no me pueden prohibir nada, y nada es por imposición, porque es cierto, nosotros no podemos imponer cargas en ustedes si ustedes no quieren responsabilizarse de ellas, porque entonces harían todo sin hacerlo de corazón. Cuando usted pone a una persona a trabajar en donde no quiere, ¿cómo lo hace? Lo hace de mala gana, hablando, refunfuñando, nada que se... Lo mismo pasa. Si yo a ustedes les digo, hermano, tienen que llegar temprano y se los impongo, van a venir mala gana. Y entonces dice la palabra, cuando vengas a la casa de Dios, cuida tu pie de cómo te presentas delante de Dios. Y tú vas a decir, no, pues traigo el pie bien sucio porque miren cómo está el piso. Estamos hablando de nuestro caminar. Si hoy pudiéramos analizar nuestro caminar delante de Dios, a lo mejor muchos de los que estamos oyendo esta palabra nos quedaríamos.
porque no estamos caminando en el camino que Él nos puso. Estamos caminando en vuestro camino con cositas que agarramos de Dios. Y muchas veces son la de todo lo puedo, Dios me va a bendecir. Pero cuando Él dice así no, me doy una vuelta. Y entonces, hermanos, es, ¿qué quieres tú contra qué quiere Dios? Porque si hoy le pregunto qué quiere cada uno, va a decir uno, no, pues yo quisiera vivir en Miami, hermano, tener yate, que mis hijos no trabajaran. Y ahora es, ¿qué quiere Dios de ti? Dios quiere que le creas, que dejes lo que ya te dijo que dejes. Pero tú dices, pero yo quiero esto, Señor. Es como Jonás, le decía, ve a Nínive, decía, pero yo voy a Tarsis, pero ve a Nínive. Pero es que si voy tú vas a hacer esto, pero es lo que yo, es mi voluntad. Ayer iba yo con mis hijos y saliendo después de eso ya me dice la chiquita, cómprame unos chetos. Y ellos cuando ven un Oxxo es como si vieran un cofre de monedas de oro. Dicen un Oxxo, un Oxxo, un Oxxo. Y entonces llegamos al primer Oxxo, se bajaron bien contentos y no nos dejaron entrar porque estaban sacando el dinero los de las casas de valores. Y ya, está cerrado, me decía la más chiquita, papá, no, está cerrado, vámonos. Dije, en otro Oxxo que veamos, les compro algo. Y hagan de cuenta que iban en la ventana y ahí por Corrientes iba yo manejando, hablando del trabajo, y mi hijo, el más grande, ve un Oxxo. ¿Y qué creen que hizo? Yo hablando, ¿verdad?, con una persona de trabajo, un Oxxo, va, papá, un Oxxo yo. ¿Listo? Un Oxxo, ¿verdad? Porque yo le había dicho que en el próximo Oxxo que viéramos, y entonces seguía gritando y pasé el Oxxo de largo. Porque yo sabía que a dónde iba antes de llegar a mi otro Oxxo. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando pasé el Oxxo, es que tú dijiste que ibas a comprar en un Oxxo y ya pasamos y dije, Samuel, yo sé que a qué Oxxo voy a pasar. Si yo te dije que te iba a llevar a un Oxxo, es porque yo te voy a llevar a un Oxxo. Pero si yo vengo hablando con una persona es de mala educación que tú vengas y le di una corrección a mi hijo. Y antes de terminar la corrección, me estacioné en el Oxxo y le dije, ¿ves? A este lugar te iba yo a traer. Ah, papá, y ya. Compramos, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque al igual que un hijo, nosotros queremos que Dios, es que Señor, tú dijiste que... Porque el Señor dice, cree en el Señor y yo traeré tu casa. Yo te voy a dar un hijo, a lo mejor la persona que es estéril. Yo te voy a dar una pareja al que no tiene. Yo te voy a curar al enfermo. Y entonces usted ve el primer hospital y dice, ya tengo que curarme, Señor, tú dijiste que... ¿Y cuál es tu sentir? De desprecio sin Señor, pero tú dijiste, ya cuánto tiempo llevo. A lo mejor para mi hijo Samuel fue mucho tiempo, porque él vio muchas cuadras, pero para mí, de Torrentes a Oasis, eran 2 minutos. Pero para él fue eterno. Y entonces usted y yo, ¿qué hacemos? Cuando hacemos votos a la ligera, porque eso es, no le damos el valor a las palabras que Dios nos dice. Solamente queremos recibir, pero no queremos darle al Señor. O sea, es una inversión a corto plazo. Yo vengo a 2 puntos, Señor, pero en el tercero yo ya quiero predicar y que mis hijos hablen 3 lenguas y tener una esposa rubia y quiero ser libre y sano. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios para nosotros, hermanos, a veces se hace como muy largo. Y como hombres nos desesperamos. He predicado de la desesperación. Usted ve tráfico en Rafael Cuervo y ¿qué hace? Automáticamente se va por Jiménez. Y ve Jiménez lleno y se va y todo así a Cuauhtémoc hasta que casi regresa a donde venía, porque está evitando. La desesperación hace que nosotros actuemos por impulso. Va a una tortillería llena y no, hombre, hay mucha gente y va a otra, y en lo que se tardó en llegar a la otra, le aseguro que usted ya hubiera pasado en la primera.
Pero, ¿qué le dice su cerebro? Te dije que quería menos gente. Sí, pero te fuiste 4 kilómetros más para allá. Gastaste gasolina, más tiempo. Y cuando pasas por la primera, ya no había nadie. Porque la desesperación impulsa al hombre a ¿qué? A actuar por instinto y no por fe. Actuar por emoción y no, hermanos, por convicción. Entonces, los creyentes ofrecían el sacrificio por emoción, por impulso, pero no por convicción, no por fe, no por querer cambiar su condición. Quiere decir, ofrecían sacrificios sin estar arrepentidos. La iglesia viene a la iglesia, las personas o los hermanos venimos a la iglesia a veces sin sentirlo. Venimos a la iglesia esperando cosas que Dios no tiene ahorita preparadas para ti y para mí. Por eso les decía, es más feo adorar a Dios verdadero de una manera falsa que adorar a lo falso. Usted ve a la gente el 12 de diciembre, yo veo, hermano, cómo arreglan carros, pintan y hasta la gente, hasta lo que no tiene, y la fiesta de San Judas y esto, y las fiestas patronales en varias regiones. Y la Biblia dice que cada que nos reunimos es como si hubiera fiesta para Dios. Y usted ve a esa gente pitando y gritando y cierra el paso y se te atraviesa porque llevan a la deidad que ellos adoran. Yo no veo a nadie que se vaya durmiendo, ¿eh? Ya que dejen de pitar, no, van pitando, y gritan y todo porque están celebrando algo que ellos tienen, ¿verdad? O veneran. ¿Cómo venimos nosotros? Guarda tu caminar y acércate más para escuchar la corrección de Dios. Guardemos nuestro caminar porque el temor es la mejor manera, hermanos. Temer a Dios es no querer fallarle, no querer defraudarle. Temer a Dios es conducirnos en la vida convencidos de por qué Dios nos ha traído a este lugar. El temor a Dios es el principio a la sabiduría, dice la Escritura. Temer a Dios es decir, y si yo hago esto, ¿a Dios le agradará lo que estoy haciendo? Decir, bueno, ya, si fallé, que Dios me perdone, el Señor me perdona. Porque esa es la expresión del hombre. Si usted viene y le dice a una hermana, pero no hable así de un hermano, por eso ya, que Dios me perdone, ya. Si hablé mal, que Dios me perdone. La Biblia dice, antes de que tú hables, debes de tener la conciencia de decir, y si lo que voy a hablar no le agrada o edifica la vida, o está bien delante de Dios, ¿sabes qué? Mejor no lo hable. Pero ¿qué hace el cristiano de hoy? Bueno, ya, si estoy mal, que Dios me perdone. Si hice mal, que Dios me perdone. ¿Cuál era la condición de los que hacían el sacrificio de los necios? Dice que hacían mal, pero no se daban cuenta. Hoy cada uno de nosotros vivimos nuestra vida. Pero ¿saben qué? A veces no nos damos cuenta que estamos viviendo la mal delante de Dios. Y no es algo nuevo. A David le pasó. David no se daba cuenta que estaba viviendo mal delante de Dios. Ya había adulterado, ya había mandado a matar a alguien, ya estaba haciendo cosas y él seguía sirviendo a Dios porque Dios le había ungido hasta que Natán se le para enfrente un día y le dice, David, y le da la historia que he contado muchas veces. Un hombre tenía muchas ovejas y uno había pobre que tenía una sola y cuando vino alguien agarró la que tenía él, la mató y dice que mientras lo contaba David se empezó a enojar y dijo, ¿qué merece tal hombre? Ese hombre es digno de muerte y pagará una con 4. Y Natán le dice, David es un... Y cuando David escucha, se da cuenta que estaba haciendo mal. David seguía defendiendo al pueblo de Dios, David seguía, quiero pensar yo, que orando, pero no se daba cuenta de que no había guardado su pie para acercarse a Dios. Y el problema no es acercarse, como les dije en un principio, es cómo nos acercamos a Dios. Usted si va a un zoológico se acerca a una jaula, ¿cómo? O el que le da miedo al mar se acerca a la orilla, o el que le da miedo a las alturas, uno quiere ni mirar. Se acercan con cuidado, con respeto. ¿Cómo nos acercamos a Dios?
Tendríamos que acercarnos con reverencia, con respeto, con compromiso, con honestidad, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está demandando de nosotros como iglesia, hermanos. Y entonces, nosotros podemos entenderlo. Santiago 1 dice así, vamos a leerlo. Santiago 1:19. ¿Quién lo puede leer? Santiago 1:19. ¿Qué dice, hermano? A ver. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Siga, hermanito. Porque la ira del hombre no cobra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un conservo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es para el Padre de esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermanos. Dice ser oidores, pero no olvidadizos, sino hacedores de las palabras. Y el versículo 22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos ¿a quién? A vosotros mismos. Dice, si tú oyes mucho la palabra de Dios, pero no haces nada, ¿a quién engañas? Salomón veía eso, decía, bueno, ustedes vienen y sacrifican y hacen, pero ellos eran buenos para llevar, hermanos, ofrendas, pero malos para entregar su corazón. Y esa es la raíz. Muchas veces la iglesia es buena para un ministerio, venir, entregar, hacer, cantar, adorar, repartir, pero lo que Dios está pidiendo es el corazón, y es lo que más trabajo nos cuesta traer a los pies de Dios. Porque en el corazón vienen los malos pensamientos, los hurtos, las guerras, ahí se nace todo, hermanos, las envidias. Por eso, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón, dice la Escritura. Y ellos eran tan buenos como lo somos hoy nosotros. Ellos tenían buenas intenciones para sacrificar, pero no buenas intenciones ¿para qué? Para obedecer. Porque es mejor o es más fácil venir a la iglesia que obedecer la palabra de Dios. Es más fácil cantar una alabanza que obedecer la palabra de Dios. Es más fácil, hermanos, dar una buena ofrenda que obedecer la palabra de Dios. Y es exactamente lo que ellos hacían. Primera de Samuel dice así, lo voy a leer yo en el versículo 15. Primera de Samuel, a lo mejor ya conocen la historia. ¿En qué se complace Dios? Dice la Escritura. Primera de Samuel 15, versículo 22. Dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El pueblo en mucho tiempo, en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Salomón y en nuestros tiempos, era un pueblo que estaba constante en sacrificar, en venir, en hacer. Y les decían los profetas y los grandes hombres sabios, les decían, ¿ustedes creen que se complace más Dios
¿En las acciones o en obediencia? Porque ciertamente obedecer y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Quiero decirles que hoy nos esforzamos por darle un buen servicio a Dios. A lo mejor los de la alabanza llegamos más temprano. Y tocamos hasta que las puertas se reventaran y le subimos al sonido hasta que oyera la gente de allá. Pero quizá Dios no nos escuchó. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor mi corazón no estaba dirigido hacia Dios. La gloria no se tiene que recibir del hombre, porque la gloria no es del hombre, la gloria es para Dios. Y entonces traemos sacrificios constantes a Dios, pero Malaquías, Oseas y muchos otros decían: yo no acepto los sacrificios que me traen, porque lo que me traen ustedes traen lo cojo, lo enfermo, lo manco, lo que ya no quieren. Eso es lo que me dan a mí. Y ustedes me roban y me ofenden en los sacrificios. Y decían ellos: pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque me dan lo que ya desprecian. El hecho de servir tiene que ir acompañado de obedecer, porque no puedo obedecer sin servir. Mayor ejemplo, más claro, Marta y María. María estaba sirviendo, pero no estaba oyendo ni prestando atención. ¿Qué dice aquí lo que leímos en Samuel? Se complace Dios en holocaustos, pero en los sacrificios ciertamente el mejor es obedecer y prestar atención antes que la grosura. Y usted puede decir: tu pobrecita Marta andaba lavando y haciendo todo para que Dios estuviera a gusto, pero no estaba poniendo atención ¿a qué? A la palabra de Dios. Dice la Escritura: bienaventurados los que oyen mis palabras y las guardan. Bienaventurados los que oyen. Bienaventurado es oír la palabra de Dios. Y le decía al Señor: mira, Señor, María está ahí sentada nada más escuchándote. No ven todo lo que hay que hacer con María, Marta, perdón. Parar en tu lugar está, solo una cosa es necesaria. Y María la ha hecho. Dice: la cual no se le será quitada. Porque ella ha escogido lo mejor que es oír. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento dice: si oyeres, oí la voz. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Si oyeres, oí su voz. No te endurezcas, escuchar la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante cómo nos conducimos en obediencia al Señor. Proverbios 15 dice así, ya para determinar, Proverbios 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 31, hermanos. ¿Ya lo tienen? Proverbios, perdón. 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Dice el oído que escucha las amonestaciones de la vida es, hermanos, el que entre los sabios mora. Escuchar las correcciones. Yo pongo el ejemplo de mis hijos porque es la mejor manera de entender de qué manera Dios me habla a mí. ¿Qué creen que hace Samuel cuando yo lo quiero regañar? Primero no me quiere dejar al oído: Samuel, pero es que papá, Samuel, te callas porque, pero es que, y le estás hablando, y como todo niño, ¿qué quiere hacer? ¿Y a dónde vas, Samuel? Ven para acá. Pero es que ya sé lo que me vas a decir, ya entendí. Te estoy hablando, ven para acá. Y ahí viene el pequeño Samuel: a ver, ¿qué más hay que decir con él? ¿Qué quiero decirle? ¿Cuál es la primera reacción hacia una corrección? Uno, querer defendernos. Y otro, el decir sí, ya sé, y alejarnos. ¿Qué pasa cuando hay una corrección de parte de la iglesia hacia alguien? Lo primero que queremos hacer es justificarnos. Porque es lo que hace mi hijo.
Cuando yo lo quiero corregir, me dice, pero primero, falta que mira, la que me diste por hermana, así. Como Adán dijo, la que me diste por mujer, Señor, como diciendo, es tu culpa. Dice, pero es que fue ella, Samuel, fue ella, correctamente. No es la manera en que te hace. Lo que nos hace mejores cristianos es cómo reaccionamos a lo que nos hace. Porque de hacer muchas personas en la vida te van a hacer cosas. Van a querer destruirte, hablar de ti. Pero lo que nos hace cristianos no es que no se las hagamos nosotros. Es cómo reaccionamos a lo que ellos nos hacen. Usted en el trabajo dice que es cristiano, porque no habla mal de nadie, pero ¿cómo reacciona cuando alguien habla mal de usted? Esa es la reacción de un cristiano. Dice, soy cristiano. No es de que usted ande hablando y hablando. Y es lo que quiero enseñar a mi hijo. No es que tu hermana haya empezado, es lo que tú haces cuando ella empieza. Porque cuando tú reaccionas entonces mal, el error ya no nada más está en ella, el error está también en ti. Porque no tenemos la capacidad de perdonar, de amar o de escuchar la corrección. Y entonces hoy, hermanos, lo que Dios quiere es que le escuchemos. No que hoy salgamos de aquí enojados, airados, desanimados, sino que hoy escuchemos la corrección de Dios a nuestro corazón. Porque es lo que necesitamos. O no diga, sí, ya sé lo que tengo que hacer, porque a menudo me lo dice mi hijo. Y le digo algo, ¿de qué sirve que sepas si no lo haces? ¿De qué sirve que sepamos lo que Dios quiere de nosotros si no lo vivimos? No sirve de nada. La sabiduría no empieza por el conocimiento intelectual, sino empieza en el temor a Dios. Yo quiero que cuando mi hijo se le presente algo, diga, no lo voy a hacer porque mi padre me dijo que no hay que hacerlo. Pero ¿qué creen que dice mi hijo como todo niño? Le digo, no puedes jugar Roblox. ¿Qué creen que dice? Pero papá, pero mis amigos no juegan, pero tus amigos, tú no lo vas a jugar. Pero mis primos, tus primos, pero tú no lo vas a jugar. Es que no es justo, eso es malo. Sí, es malo Roblox, le digo. Pero papá, si hago esto, me haces esto. Bueno, si haces eso y te portas bien. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios viene a corregirnos? Decimos, Señor, pero es que también, pero lo hacen en otra iglesia. Pero Señor, es que el hermano lo hizo. Pero Señor, es que el hermano también falló. Y el Señor te va a decir, yo no estoy hablando de ellos, yo estoy hablando de ti. Porque en el momento cuando Dios te habla, el importante eres tú para Dios. No porque los otros no sean importantes para Él, porque Dios actúa en cada persona de manera distinta y obra de manera distinta para a la par hacer de nosotros un hombre, dice, enteramente perfecto para toda buena obra. ¿A través de qué? De su corrección. Así que hoy, hermanos, la disciplina del Señor dice que es sabiduría para nosotros, para que el día de mañana sirva esa corrección en el proceso de vida que trae. Así que hoy, hermanos, no nos apresuremos a hablar, a prometer y decir, porque la emoción se acaba. Hoy vamos a decir, mañana vamos a hacer la iglesia más poderosa y educada y va a ver que mañana algo le va a pasar, decir, hermano, no puedo, es que mire. Dice, no te apresures a hablar, mejor escucha lo que Dios quiere hacer contigo. Y es ahí donde va a salir la humildad, el reconocimiento y el amor, no a la iglesia, hermanos, para con Dios. Porque amar un lugar no implica la diferencia de otras personas. Implica amar a Dios, y amar a Dios es amar las cosas de Dios. Al amar a Dios usted va a amar a las personas, al que está indocumentado, al individuo que está en el Parque Zamora drogándose, al borrachito que se cayó afuera de una cantina, a su vecino el que lo ha maldecido, aquel que habló mal de usted en redes sociales. A esa persona es a la que tiene que acercarse usted. Pero ¿qué hace el cristiano? Se apresura solamente a hablar y no a escuchar lo que Dios quiere. Y al final del discurso dice Eclesiastés en el versículo 7, dice así, donde abundan los sueños también abundan las vanidades, dice, y las muchas palabras, mas tú teme a Dios.
Y voy a leer Eclesiastés 12, que es el final de la carta. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice, el fin de todo el discurso. Lo que ha leído Eclesiastés habla de la vanidad, del afán, del trabajo, del dinero, de la abundancia, de lo que no prometemos, de lo que hacemos mal delante de Dios. Dice, pero el fin de todo es esto. Yo me di cuenta que nada de eso llenaba el vacío que tenía en mi vida, sino que el fin es temer a Dios y saber que todo lo que yo hago, sea malo, sea bueno, estará delante de los ojos del Señor. Por eso hoy, hermanos, nosotros siempre hablamos del pecado. Y yo le pudiera decir, ¿quién de los que está aquí hoy está en pecado? Y si ya va a pensar usted, no, yo no ando ni fornicando, ni adulterando, no, y no he dicho mentiras, y tampoco he robado, no, hermano, yo no. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, usted sabe que hay que perdonar, y quiero decirle que no está perdonando. Si está viendo al hermano que anda en pecado porque no vino y lo vi haciendo esto y lo vi haciendo lo otro, y le voy a decir, Dios, pero a ti no te estoy viendo hacer esto, ni hacer lo otro, ni hacer aquello. El sacrificio lleva a la par obediencia, si no el sacrificio es vano delante de Dios. Quiero decirle que cada vez que usted abre la puerta es valioso para Dios, pero vale más cuando usted dispone su corazón a que Dios lo cambie. Es valioso cada oración que viene, es cierto, pero Dios no quiere que sea una oración vacía, sino que usted venga una hora para decir, esta hora es importante. Decía el hermano Zacarías, yo aprendí eso. Si usted hoy terminado el culto se acuerda, él tiene tiempo de ir con su mamá a tomarse un cafecito, vaya, porque mañana a lo mejor ya no estará su mamá. Si usted tiene la oportunidad de decir, hermano, perdón, porque vaya y hágalo, porque esto es el todo del hombre, dice la Escritura. La vida es como un viento que hoy está aquí y mañana ya no está. Así que hoy, si nos acercamos con cuidado para no lastimarnos en cosas terrenales, acerquémonos con cuidado delante de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para agradarle. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que Él quiere. Si tú te estás acercando, tienes que creer que está Él aquí. Si tú vienes a la iglesia es porque crees que Él hoy está aquí, nos escucha, se mueve en medio de nosotros, tiene la capacidad, el amor y toda la misericordia y poder para hacerte cambiar. Si hoy abres esa puerta, puedes ser diferente. Pero es razón y sentir de que tú digas, Señor, hazlo. Te he venido ofreciendo sacrificios necios porque no he cambiado, porque no he dejado, porque no obedezco, porque no he querido, pero hoy he escuchado tu palabra y lo que quiero es que tú cambies mi vida. Y entonces, hermanos, ¿saben qué va a hacer Dios? Dios no va a hacer. Porque Dios no busca al más preparado, ni al más grande, ni al más guapo, ni al mejor vestido, ni al que tiene mejor dinero. Dice, yo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ni yo no desprecio, ni su corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Así que, hermanos, es momento hoy de ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántos hermanos deberían estar hoy aquí en la iglesia? No están. Dentro de ellos está la familia de ustedes, quizá mis primos, mis tíos, sus esposos, sus hijos, sus madres, sus abuelos, la persona que le venga a la mente. Pregúntese usted, ¿por qué no está sentado hoy junto a mí? Podemos justificar y decir, es el tiempo de Dios, exactamente. Dios tiene un tiempo para todo. Pero quiero decirle, ¿qué estamos haciendo usted y yo para que esa persona esté ahí? Josué decía, yo no sé ustedes a quién van a adorar, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Es un acto de fe, de creer, pero no tan solo por el oír, sino por el hacer.
que, hermanos, hoy hagamos nosotros del nombre de Dios, Jesucristo, algo que la gente desee, no que la gente repudia. Porque hoy la gente oye cristianos y ¿qué hace? Se va para atrás y dice: ¿de qué cristiano eres? ¿De los que gritan y hablan en lenguas? ¿O de los que bailan en toda la iglesia? ¿O de los que permiten tomar y van tatuados? ¿O de qué? ¿Qué eres? ¿Presbiteriano, pentecostal, bautista, adventista, trinitario? Y tú dices: Dios, no, pues yo soy de Cristo. Y que en ese momento te dijera Cristo: si fueras de Cristo, las obras de Cristo harías. Mas vosotros sois del mundo. Porque en el mundo está el afán, la mentira, la arrogancia. La gente de antigüedad, hermanos, oía la palabra, Jesús va pasando, y ¿qué hacía? Se voltaba, hermanos. Decían: está en la sinagoga enseñando, y iban ahí todos los enfermos. ¿Saben quiénes iban con deseo? Los que sabían que estaban necesitados. Hoy decimos oración los martes: ah, Señor, porque si era mi día de descanso. Es que el miércoles es el único día que no hago nada, porque tengo que descansar. Pero le digo que si usted dice y anuncia: el miércoles hay oración para todos los que están enfermos, amén, como lo hacían en la antigüedad la gente que sabía que necesitaba a Dios. ¿Saben por qué usted y yo dejamos los días de oración vacíos? Porque pensamos que ya no lo necesitamos. Porque tenemos el mayor peligro. Pensamos que estamos cerca de Dios, pero realmente estamos muy lejos de Él. Porque sería, quisiéramos que no se pudiera, hermano. Tenerlo ahí, guardarlo, atesorarlo, pasar el tiempo y ponerlo, abrazarlo ahí, pero por eso el Señor nos dice: guarda en su caminar delante de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor,